Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre el impacto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en la economía y en los mercados financieros organizados por Refinitiv. Para los que aún no nos conozcáis, permitidme que nos presentemos. Refinitiv es un proveedor global de datos e infraestructura del mercado financiero y es la evolución de una de las áreas de Thomson Reuters, en concreto la dedicada a los mercados financieros. Nuestro pasado de noticias Reuters, caracterizado por su independencia y fiabilidad, desemboca en un futuro donde la inteligencia artificial, el sentimiento de mercados o la programación forman parte de nuestras vidas. Estaremos encantados de daros más información sobre nuestros productos y áreas de expertise cuando queráis. Centrándonos ya en materia electoral y con las urnas cada vez más cercas, en plenos debates, los participantes del mercado están examinando a fondo la información y los análisis detallados a través de nuestras soluciones. Por ejemplo, hemos desarrollado una aplicación que ahora os muestro en pantalla, que es un single point, un punto de encuentro que explica, desarrolla y analiza toda la evolución de encuestas, debates, noticias, etc. ¿Acertarán esta vez las encuestas, por cierto? ¿Qué implicaciones tendrá que gane uno u otro candidato? Todo esto lo veremos en unos minutos. Pero antes de dar comienzo a la sesión y con el fin de que se desarrolle de la forma más cómoda y fluida para todos nosotros, voy a compartir unas indicaciones muy sencillas. Lo primero, me gustaría presentarme. Mi nombre es Laura del Blanco y soy Customer Success Manager en Refinitiv. Mi labor, junto con la de mi compañera de departamento, Jimena Herrod, va a ser hoy moderar y dar apoyo a los verdaderos protagonistas de la sesión, que son Juan Ignacio Crespo y Alfonso García Lluvero, y también a todos vosotros que estáis participando desde vuestras casas u oficinas. Cualquier sugerencia para mejorar la experiencia de este evento, por favor, hacednosla llegar y haremos todo lo posible para poder llevarla a cabo. La duración de esta mesa redonda será de 1 hora. Durante los primeros 45 minutos, nuestros expertos expondrán sus opiniones, perspectivas y análisis. Y los últimos 15 minutos los dedicaremos a responder vuestras preguntas. Podéis ir formulándolas en el chat a medida que os surja y posteriormente se las plantearemos a los expertos, a quienes paso a presentar ahora mismo. Empezamos por Juan Ignacio Crespo, que es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y es miembro del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. En la Administración Pública trabajó como jefe de gabinete técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Economía, Hacienda y Comercio. Posteriormente se incorporó a la Corporación Caja Madrid como director general del área financiera y miembro del Consejo de Administración. Más tarde se incorporó a Cajaduero, fue director general de TPI Telefónica y director de análisis en Thomson Reuters. Es colaborador habitual de diversos medios de comunicación como El País, Radio Nacional de España, Televisión Española y además es autor de varios libros. Buenos días, Juan Ignacio, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, fenomenal. Por su parte, Alfonso García Lluvero es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNER, donde además ha realizado un máster en Finanzas. Alfonso posee el CIIA y también ha cursado estudios en The London School of Economics and Political Science y en Columbia University en Nueva York. Con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero, hoy Alfonso es economista jefe de la División de Banca Privada Global y director de Análisis y Estrategia en Santander Private Banking. Muy buenos días, Alfonso, y muy bienvenido a ti también. Buenos días, Laura, y muchas gracias a Refinitiv por invitarme y un placer compartir mesa con Juan Ignacio. El placer es mutuo, desde luego. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, voy a pedir a la audiencia, os voy a pedir a todos vosotros también vuestra participación. Vamos a hacer una pequeña encuesta electoral, nuestra pequeña encuesta electoral, que por supuesto es anónima. Para ello solo tenéis que hacer clic delante del nombre del candidato que creáis que va a ganar la carrera electoral. Y mientras empezáis ya a responder, a emitir vuestra opinión, voy a pedir a nuestros invitados que compartan con nosotros su visión o intuición de quién creen ellos que va a ser el candidato vencedor. Juan Ignacio, Alfonso, ¿quién se moja? ¿Quién empieza compartiendo con nosotros su visión? ¿Quién va a ganar? Alfonso primero, en orden inverso al de la presentación. Perfecto, pues Alfonso, tu turno.
está caliente el panel, pero bueno, recojo el guante de Juan Ignacio. Y bueno, la verdad es que viendo los precedentes de 2016 es complicado aventurarse por uno de los candidatos. Yo particularmente, viendo un poco, y ahora, porque al final, pues bueno, en este caso me aíslo de cualquier cuestión, porque lógicamente no estamos aquí para decantar políticamente. Pues es cierto que los estudios que estamos realizando en Santa Teresa de Banking al final nos llevan a tomar en consideración diferentes encuestas, ¿no? Viendo las encuestas del año 2016, que hasta esa altura de la película da una ventaja entre 5 y 6 puntos a Hillary Clinton frente a Trump, que luego demostraron no estar equivocadas, pero es cierto que la particularidad del sistema electoral estadounidense, esa votación indirecta para la clase blanca, lógicamente, derivó en que, a pesar de que Clinton ganó por 3 millones de votos el voto popular, luego la particularidad del colegio electoral, que al final pues, es el que decanta la presidencia, provocó cierto escepticismo respecto a las encuestas, ¿no? Aquí hay otra cosa clave, que es pues, bueno, los estados bisagra. Un ejemplo vimos también en el año 2016 como Trump en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania, agregados en 14 millones de votos, ganó por un 0,56% y se llevó todos los votos de sus colegios electorales. Y ahí fue una de las cuestiones que decantó la balanza a favor de su presidencia. Por lo tanto, pues bueno, nosotros tenemos que considerar varias cuestiones. En primer lugar, el voto popular, que nos dicen las encuestas, y no coger una encuesta solo, como puede ser la Washington Post o cualquier otro emisor de encuestas, sino pues, bueno, hacer un compendio, un promedio. Decimos mucho a Real Politics o a Predictive. En este punto estamos viendo que de momento Real Politics, que es un promedio de 10 encuestas, está otorgando una ventaja de 8 puntos a Biden, ¿no? No me voy a quedar ahí. Sí, fenomenal. Muchas gracias, Alfonso. Juan Ignacio, cuéntanos. A ver, mi visión es muy distinta porque nunca considero las encuestas, sino un método que me funcionó en las pasadas elecciones, en las que un par de días antes de que se produjeran, pues publiqué un par de artículos, 3 días antes fueron 2 artículos distintos, comentando que Hillary Clinton solo tenía una probabilidad del 16% de ganar. ¿En qué lo basaba? En las regularidades históricas de las elecciones americanas. Es muy raro que en Estados Unidos un presidente no sea reelegido. En los últimos 124 años, desde 1896, y sin contar, claro, si quitamos los 4 últimos años, los años de Trump, nos quedan 120. De esos 120 años, durante 104 años siempre ha gobernado un presidente elegido y además reelegido. Y cuando el presidente moría de causas naturales o asesinado, como le pasó al presidente McKinley o a Fitzgerald Kennedy, el sustituto también salía reelegido. Es decir, la probabilidad de que un presidente que ya está elegido una primera vez no sea reelegido es bajísima. Lo que pasa es que los 4 años de Trump, rematados por una pandemia que era algo completamente inesperado, pues ponen en cuestión conclusiones que pudiéramos sacar con ese método. En enero yo ya publiqué artículos diciendo, salvo desgracia, Trump va a ganar las elecciones. Bueno, pues vino una desgracia como 10 días después de publicar el artículo, que es la pandemia que todos conocemos, ¿no? Entonces he intentado esta vez utilizar algún otro método, que es medir la productividad en las distintas etapas y presidencias, el paro y la confianza de los consumidores. Si fuera por el paro, Trump lo tendría muy difícil, lo tiene 7,9%, pero eso no le impidió, por ejemplo, a Obama revalidar con 7,8% de paro o a Reagan revalidar con 7,4% de paro. Es decir, no sería un factor decisivo. El de la productividad sí lo parece. Normalmente, cuando un partido, después de 8 años de gobernar en Estados Unidos, pierde las elecciones, con el candidato que sea, normalmente también con un cambio de candidato, porque no se puede superar los 8 años de las 2 presidencias,
esa pérdida coincide con un bajón de la productividad. Sin embargo, en el periodo de Trump ha habido una subida de productividad que no ha sido espectacular, pero es subida de productividad al fin y al cabo. Y el otro elemento es de la confianza de los consumidores. Normalmente con las recesiones la confianza de los consumidores se hunde. En el caso de la recesión pasada, de la crisis financiera, se hundió hasta 20, 25 esos niveles. Fijaos que ahora Trump la tiene en 102. Hoy se publicará el nuevo dato de confianza de los consumidores, el relativo a octubre. Se publicará esta tarde y habrá que ver si mejora o empeora ese 101,8 al que me estaba refiriendo de confianza de los consumidores del mes de septiembre. Con esa confianza nadie ha perdido las elecciones. Algunos, sin embargo, las han ganado con confianza mucho más baja. Obama revalidó con confianza muchísimo más baja. Lo mismo le pasó a algún otro presidente. Entonces, con todas estas consideraciones, y con independencia de simpatías o antipatías políticas y de que te guste más Trump o te guste más Biden, mi conclusión es que la cosa estaría ahora mismo prácticamente en unos 70-80% a favor de Trump. Y bueno, supongo que voy a refinar un poco esto y que el lunes, en mi artículo en Inverte al Español, diré mi última palabra sobre el tema, pero en esa dirección, de que todo apunta, excepto las encuestas, a que Trump puede ganar. Bueno, vamos a ver cómo van los resultados de nuestra pequeña encuesta a los participantes de nuestro webinar. Vamos a ver si... Bueno, estamos viendo aquí que está la cosa bien empatada. Bastante empatada, ¿vale? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Como vemos por los debates y las encuestas y las noticias, etcétera, la incertidumbre electoral puede ser extrema. Según vosotros, ¿cuáles son los puntos clave desde la óptica económica en el programa electoral de cada uno de los candidatos? No sé si te gustaría empezar, Alfonso. Que Alfonso yo creo que tiene algún tipo de problema. Con Ignacio, pues mientras vemos qué pasa con el sonido de Alfonso, no sé si quieres decir tú. Gracias. Sí, pues arranco yo. Genial. La verdad, aunque he visto muchos artículos, por ejemplo, Rubini, claramente favorable a que habría una recuperación económica mejor con Biden que con Trump, y bueno, hay muchísimos más que todos apuntan a que la economía iría mejor y que el programa de Biden es mejor, pero yo no veo grandes diferencias prácticas, a no ser en el tema de protección del medio ambiente, que en algún estado pues le va a quitar muchos votos a Biden, precisamente pues porque viven del fracking o de otros tipos de explotación de recursos naturales, ¿no? No veo grandes diferencias porque finalmente la economía americana, con independencia de que los presidentes sean demócratas o republicanos, pues oscilan en sus programas un poco con la protección social, que suele ser más fuerte con presidentes demócratas, pero en este caso no se puede hablar de poca protección social cuando el incremento del gasto público en Estados Unidos ha sido de 2,5 billones. O sea, 2,5 trillones de dólares de incremento del gasto, con una administración republicana, con ese cheque enviado a todas las familias, que por cierto muchos han invertido en bolsa. Entonces no sé si Biden puede hacer una política social, si pensamos en ella como gasto público, que pueda superar a la de Trump. De hecho, están ahora mismo en una especie de tablas en el Congreso por la aprobación de un nuevo paquete que supondría 1,5 o 2 incluso trillones de dólares adicionales de gasto público, ¿no? Con lo cual el gasto público, para intentar que la economía no se hunda, como se ha hecho en el año 2020 y previsiblemente en el 21 si amenaza una segunda recesión, que yo creo que sí, pero eso lo dejamos para comentar un poquito después.
veo poco margen para que Biden haga muchas piruetas de protección social adicionales a las que ya ha hecho Trump o a las que hará Trump si gana las elecciones finalmente, ¿no? En el tema de protección del medio ambiente, ahí sí claramente, con Biden se supone que Estados Unidos volvería al Acuerdo de París, se supone que el fomentar las energías verdes pues sería una prioridad para él, pero creo que va a tener muchos problemas también para ejecutar ese programa, por la sencilla razón de que el gasto público se ha descontrolado y que en muchos sitios las energías renovables siguen siendo unas energías muy caras. Luego, cuando hablemos de España, bajamos un poco a ese terreno. Y luego, donde sí puede hacer algo Biden es en recuperar o revertir la bajada de impuestos que hizo Trump en 2017 y que se notaron sobre todo en 2018 con repatriaciones de beneficios acumulados por las empresas americanas, sobre todo las grandes tecnológicas, en el exterior para no pagar impuestos fuertes al repatriarlo, pero también veo muy dudoso que pueda ejecutar eso con la presión de los lobbies. Otra cosa es que él no haga un aumento muy fuerte de los impuestos y otra cosa es que revierta completamente esa decisión que tomó Trump y que le aprobó el Congreso en 2017. Y finalmente, donde sí vería si hay margen para el gasto público es en el tema de la sanidad. Como todos sabemos, en Estados Unidos, si no tienes una sanidad privada, que resulta por otra parte carísima, pues no tienes una buena atención en hospitales públicos. Entonces ahí Biden, como además eso formó parte de la ejecutoria que él compartió con Obama durante la presidencia de Obama, en la que él era vicepresidente, supongo que para él sería timbre de orgullo recuperar de nuevo esa protección de la ley que se aprobó en tiempos de Obama. Bueno, parece que... En cuanto a la pura... Sí. No, iba a decir que en cuanto a la pura perspectiva de la economía, luego si nos hacéis la pregunta, Doc, pues me extiendo en lo anterior. Vale. Perfecto, Juan Ignacio, mil gracias. Alfonso, te repito un poco lo que habíamos estado comentando con Juan Ignacio. Queríamos saber tu opinión sobre cuáles son los puntos clave desde la óptica económica en el programa electoral de cada uno de los candidatos. Sí, ¿te gustaría darnos tu opinión? Sí, bueno, yo creo que aquí, Jimena, lo principal es, pues bueno, intentar diseccionar lo que puede suponer ahora mismo el escenario más probable de acuerdo a las diferentes alternativas, Casa Blanca y Congreso, que sería un blue wave o un barrido demócrata, que ahora mismo, digo, cuando estaba hablando de la introducción, pues bueno, no puedo continuar, pero ahora mismo cogiendo un compendio de encuestas, casas de apuestas, estaría otorgando una prueba del 36% ese escenario, ¿no? Parte de ese escenario, lo que sería el blue wave, que sería el más rupturista con el statu quo actual, creemos que hay 4 factores fundamentales que hay que vigilar. Por un lado, el tema impositivo y la regulación. En segundo lugar, el gasto público. En tercer lugar, la política exterior, la política comercial. Y en cuarto lugar, el tema sanitario, ¿no? Empezando por el tema de los impuestos, que probablemente sea lo que más teme el mercado a corto plazo, aunque aquí hay que partir de la situación actual de la economía americana y de la economía global, ¿no? Al final el ciclo es el que dicta sentencia muchas veces, el que manda, y cuando el ciclo manda y la situación actual tan complicada de la pandemia, lógicamente cuando estás negociando en el Congreso un plan de estímulo fiscal, empezar, pues bueno, como el elefante en cacharrería, con una posición muy halcona en términos de impositivos, nos parece complicado. Creo que no es una cuestión que vaya a ser tan relevante a corto plazo, pero haciendo un poco una disección de lo que plantea Biden, pues se supone cierta tensión fiscal comparativamente con lo que estaría planteando Trump, sobre todo la parte de impuestos a sociedades, esa propuesta de elevar el tipo federal del 21 al 28%, elevar también las ganancias de capital casi 16 puntos, el tema de gravar el doble los impuestos de beneficios al extranjero, el tema también de gravar adicionalmente las familias con rentas superiores a los $400.000,
Vemos que estas cuestiones al final pues, bueno, son un elemento que lógicamente a bote pronto podrían generar, sobre todo por la parte del impuesto de sociedades, un menor lustre para las acciones americanas en relación a comparables, básicamente europeas. Pero ya digo que creemos que por este lado no va a ser una introducción tan automática de esa presión fiscal, sobre todo ya digo porque los dos primeros años hay que poner la casa en orden derivado de la cuestión pandémica y por eso el esfuerzo clave de introducción de impuestos será algo significante. Segundo punto que me gustaría destacar, la parte del gasto público, ¿no? Viendo el otro día las cifras que está proyectando la Oficina Responsabilidad Fiscal estadounidense, pues bueno, en el caso de Biden, en el conjunto de la legislatura estaría proyectando un incremento del gasto público en torno a 11 billones de dólares. En el caso de Trump no llegaría a los 6. No, en el caso en nuevas candidaturas, el impacto en déficit público estaría en torno a 5 o 6 billones de dólares. Claramente el mix de gasto de impuestos es diferente. Desde luego que desde el punto de vista fiscal el deterioro va a ser notable. No obstante, el proyecto que tiene Biden y que ya se está viendo en la negociación que tiene ahora para aprobar el presupuesto suplementario entre demócratas y republicanos en el Congreso está claramente sesgado pues, bueno, familias y empresas, sobre todo pequeña y mediana empresa, y luego un componente muy importante de los proyectos verdes sostenibles que lógicamente pues, que va a dotar de mucho soporte a diferentes sectores y probablemente comentaremos en alguna pregunta posterior. Tercer punto es la política comercial, la política exterior. Aquí hay una cuestión clara, ¿no? De hecho, pues bueno, no hay que llevarse a engaño. Los demócratas históricamente incluso han sido más proteccionistas que los republicanos. Y está claro también, no lo que dicen las encuestas, que entre comillas el enemigo va a seguir siendo China, por cuestiones, pues bueno, donde la Pax americana ha venido imperando desde la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente el comienzo de la década 2000. Es un haya olvidado. Estamos en un nuevo marco geoestratégico y, lógicamente, un proceso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías van a ser determinantes en el devenir económico y geopolítico de los principales países en los próximos años. China va a ser punto de mira claro en Estados Unidos. Sin embargo, en este caso van a importar tanto el fondo como las formas. Y las formas van a ser, en el caso de Biden, creemos, bastante más ánimas, sobre todo predecibles. Jugará otra vez por el multilateralismo, dejando un poco ese unilateralismo de Trump. Y veremos si pliega velas en tema de aranceles. Es probable. Yo creo que lo importante es que la política exterior será más posible. Es algo viendo pues donde esa incertidumbre galopante y prácticamente diaria a golpe de tweet ha generado Trump. Yo creo que es un punto bastante relevante. Y por último el tema de la salud, ¿no? Creo que es un tema también importante, muchas veces farragoso, mal explicado, pero es una cuestión que bueno va a entrar más en juego ya en el corto plazo, ¿no? El 10 de noviembre el Tribunal Supremo dictamina de nuevo pues, bueno, con la nueva juez que ha tomado cargo hoy, que canta el voto hacia el lado conservador. Pero en el caso, pues bueno, al final Barrett al final ha señalado que ya no es pues bueno, fue revocado por parte de los republicanos y que al final, pues bueno, no consiguieron revocarlo en la medida en que es cierto, la Constitución americana no permite la obligación a un ciudadano americano de comprar un bien, se declaró como un impuesto este Obamacare, lo que pasa es que se eximió de la multa de no pagarlo, ¿no? Lógicamente los republicanos señalan que si no hay multa no hay impuesto y por tanto eso trae un bien, ¿no? Que vuelva otra vez a haber un dictamen del Tribunal Supremo. Y en el caso, pues bueno, si fuera desfavorable, se revocara, dejaría más de 20 millones de dólares sin cobertura social. Esto es de lo que podría tener un impacto en términos de volumen para las aseguradoras y el sector salud. Por contra, tampoco se vería una alternativa clara, que eso no sería bueno para el propio sector. Habría menos regulación, sí, pero probablemente lo mejor sería que Biden mantuviera el status quo, sobre todo porque cualquier sector quiere coordenadas predecibles, en este caso el volumen que sacrificaría en cobertura sería importante. Y ya para acabar, dos cuestiones que creemos que van a ser más neutrales. La política monetaria, afortunadamente, la Reserva Federal sigue mostrando una independencia notable. Powell, cuando tomó cargo, pues no había dudas, que ha demostrado, no siempre contentando a Trump, que la Fed sigue independiente, que ha cambiado su objetivo de precios y veremos cómo consigue pues, bueno, lidiar con unos potenciales repuntes en la curva
con una política pues, que cambie un poco esas correas a más flexibles en precios. Y luego está el tema tecnológico, ¿no? Probablemente Biden y Trump sí que van a ser algo más intrusivos en clave de tecnológicas. Cogiendo un poco el ejemplo de 2001 con Microsoft, ¿no? Esa multa antimonopolio que permitió la entrada en el mercado de otros agentes como Google, vamos, en aquel momento, y ahora será un poco la entrada de startups y por tanto por eso sí que puede haber algo más de regulación. En conclusión, pues bueno, claro, 4 puntos: impuestos, gasto público, tema de exterior y... Muchas gracias. Vamos a por la siguiente. Los candidatos presidenciales de Estados Unidos son polos opuestos en lo que respecta, como hemos visto, a la política económica, la diplomacia climática, la inversión ecológica, las Big Tech, la salud, la política exterior, la justicia racial, la inmigración, el comercio y China. Todos estos aspectos podrían tener un impacto en cascada en los mercados financieros. ¿Qué opináis vosotros acerca de lo que puede suceder en estos campos en concretos o en otros, como la política cambiaria, la energética o el asset allocation? Y además, bueno, Juan Ignacio también ya empezó a apuntar a tema recesión. A ver, no me ha quedado claro después de hablar Alfonso si él sostiene un poco como mi tesis o se acerca a mi tesis de que no va a haber grandes diferencias en el terreno económico según que sea elegido uno u otro candidato. En el terreno fiscal, la clave es el gasto público, que va a seguir aumentando con cualquiera de los dos presidentes. Y en cuanto a los impuestos, la capacidad de mejorar la situación fiscal de Estados Unidos con un aumento de impuestos ahora mismo en esta situación y en la previsible de los próximos meses, 1 o 2 años, es muy, muy baja. Yo más bien lo veo por la vía de que la Reserva Federal va a seguir comprando la deuda pública que emita el Tesoro, o bueno, buena parte de la deuda pública que emita el Tesoro, y pues como ocurrirá en Europa, como en el BCE, a largo plazo esa deuda se convertirá en deuda perpetua o deuda cancelable contra el balance del Banco Central. Es decir, que veo poco margen, aunque las promesas de los presidentes americanos hay que tener cuidado porque no son como aquí en España. Los presidentes americanos suelen cumplir el 70-80% de su programa. Por ejemplo, cuando Trump hablaba del muro con México, no nos lo podíamos creer. Cuando hablaba de lanzar una guerra comercial con China, pues yo mismo comenté muchas veces que eso no sucedería, que lo más probable es que llegaran a un acuerdo por la vía de la depreciación del tipo de cambio, un poco como se había hecho en el año 85 con los acuerdos del Plaza. Pero no, Trump ha sido muy duro en el cumplimiento de su programa. En el caso de Biden, creo que va a cumplir, sobre todo al principio, los temas que son simbólicos, como el de la inmigración, los debates que siempre hay en Estados Unidos sobre el aborto, etcétera, ¿no? Pero en esencia creo que la política va a ser muy, muy, muy parecida y que fundamentalmente porque no tienen margen para otra cosa. Comentaba antes que veo la perspectiva de una recesión doble muy elevada. De hecho, en Europa, si no se está iniciando, pues poco le falta. Los PMIs de servicios en el mes de septiembre de España, Francia e Italia han sido pésimos, el peor el de España, claro, por esa dependencia del turismo y del sector de la hostelería. Pero incluso en Alemania se ha situado por debajo del 50, es decir, que hay una desaceleración fortísima en el sector servicios y hoy mismo pues ya titulares en Alemania con la posibilidad de una segunda recesión por el mal dato que ayer tuvo el IFO, el índice este que mide la confianza en los negocios, ¿no? Entonces, pero volviendo a Estados Unidos, es que hay como una regularidad histórica también de los 102 últimos años. En esos 102 años ha habido 3 pandemias, la cuarta es la que vivimos ahora. Las otras 2 fueron la gripe del 18, que fue seguida, coincidió con una recesión, como ahora. Hubo después como 10 meses de euforia bursátil y de expansión económica y cayeron luego en una recesión que duró 2 años.
Es decir, entre las dos recesiones hubo 10 meses de expansión. En el 57 hubo una pandemia conocida como la gripe asiática, que llegó a España también y causó estragos en Bilbao. Curiosamente en España entró por Bilbao, no sé muy bien por qué. Y bueno, pues en Estados Unidos coincidió con una recesión, la del 57, y 2 años escasos después ya estaban en otra recesión también, ya coincidiendo con la primera presidencia de John Fitzgerald Kennedy. Y la tercera pandemia del siglo XX fue en el año 69, 1969, y coincidió con una recesión también en Estados Unidos. En este caso era la llamada gripe de Hong Kong. Y bueno, una recesión que duró hasta 1972 casi, y 2 años después una recesión de nuevo, ¿no? Entonces, parece como si las recesiones que coinciden con pandemia fueran de 2 en 2, y en este caso, pues la probabilidad de que asistamos a una doble recesión en Europa la veo muy elevada por lo que he comentado ya, de que asoman datos muy malos del sector servicios. Se está manteniendo la situación porque la industria va bien en todo el mundo, también va mal, muy mal el sector servicios en Japón, y Japón es otra de las economías que contribuiría a una recesión mundial. Y en el caso de Estados Unidos, pues ahora mismo la economía es vigorosa en China también, y por lo tanto, pues la posibilidad de una segunda recesión mundial pues es baja. Más bien pensaría en Europa, con la eurozona, y en Japón, pero no en China y en Estados Unidos de forma inminente, aunque esa regularidad de 2 recesiones por cada pandemia en Estados Unidos no hay que descartarla, porque aunque el gasto público va a seguir siendo muy fuerte, pero sí todo hay elementos que no se controlan, como el propio empeoramiento de la pandemia, el que el comercio mundial ha ido muy bien hasta agosto, pero mi impresión es que octubre ya va a ser un mes malo, y septiembre, que no hay datos todavía, habrá sido un mes regular. Entonces, en esa situación veo tan poco margen para políticas distintas de los 2 candidatos, salvo lo que sean cuestiones cosméticas, es decir, puramente para complacer a su electorado, pues lo veo muy complicado. Pero a ver qué opina Alfonso, intercambiamos ahí un poco más en detalle. Eso es, genial. Bueno, has hecho una exposición muy clara y eres escéptico con el ciclo americano. Yo soy algo más positivo que tú, ¿no? Y más que comparar los ciclos, creo que hay que remontarnos a lo más reciente, entre comillas, que fue el año 2008, que era la recesión, ¿no? Yo, es que viendo cifras día a día, en este punto estoy más optimista, ¿no? Lógicamente, estamos por delante de una cuestión pues, totalmente aleatoria, impredecible, como la evolución vírica, pero viendo una de la particularidad de la misma, donde un 70% de los sigue siendo consumo, soy bastante optimista. ¿Por qué? Primero, porque estoy viendo los niveles de ahorro, cierto que el precautorio está siendo decisivo, llegó a la el 14%. Esta cuestión me parece especialmente para dotar de colchón a las americanas. Por eso creo que, y ya paso también y lo conjugo con la política doméstica, esta negociación que ahora mismo mantiene el Congreso es importante para una decisión. Si viene un estímulo después de las elecciones, bienvenido sea, un estímulo conjunto, pero si no, yo pienso particularmente que la situación de las familias es mucho más holgada que en el año 2008. Por ahorro, fundamentalmente, no olvidemos que en el año 2006 vamos a tener tasas de ahorro incluso puntualmente negativas, y luego también por la situación de los valores financieros, ¿no? Las familias ahora mismo prácticamente han dado 3/4 partes de la deuda que acumularon en 2003-2007, y eso me parece un elemento también muy importante. Todo ello sumado a un efecto de riqueza importantísimo, que en el caso de Estados Unidos además tiene un mayor apalancamiento al mercado financiero, por lo que realmente configuran balances y riqueza que me parece a mí suficientemente robustas para que el ciclo americano avance razonablemente bien. Si le sumamos además un plan, en el caso de que Biden tomara la Casa Blanca con un blue wave, con una mayoría en el Congreso, un plan de estímulo adicional que dote a Estados Unidos probablemente de sus principales déficits, que son las infraestructuras, esa renovación necesaria
y esa potenciación de determinadas pues representan un elemento muy importante. Y luego además por supuesto de una política comercial que fluirá, esperando que Asia luego que tiene argumentos para tirar y que Europa, si el tema pandémico no deriva en 2 años por delante de casi depresión, al final puede ser una combinación razonablemente buena para que se evite una recesión o en el caso de que se produjera que fuera meramente técnica. Sí coincido contigo, Juan Ignacio, en que el statu quo, las grandes líneas maestras en la política doméstica no deberían cambiar mucho. En mi opinión, las elecciones se decidieron en primavera. Haber descartado a Elizabeth Warren o a Bernie Sanders por ese mix de impuestos y regulación mucho más intervencionista que lo que sería o que lo que puede ser un Biden, lo que pudo ser un Bloomberg, me parece pues, bueno, una cuestión pues, que hay que tener muy en cuenta y que coincido contigo por ese lado no debería haber grandes cambios. No lo sabrá, lógicamente, si el Congreso está dividido. En el caso, de una corriente demócrata, un monólogo demócrata, serán muy puntuales. Y también coincido contigo, Juan Ignacio, que ahora mismo la prioridad no va a ser introducir impuestos a mansalva, sino realmente calibrar hasta qué punto se puede cimentar una parte inicial del ciclo, un mix de consumo robusto y un gasto público acompasando esa recuperación. Fijaos que mi visión no es tan pesimista como pudiera parecer. Tanto si hubiera esa segunda recesión como si no en Estados Unidos, lo que veo para después de ese momento son 10, 15 años de crecimiento sostenido muy fuerte. ¿Basado en qué? Bueno, pues basado en una cosa que está bajo la superficie, pero que todos ya tenemos algunas pruebas de que existe y de que va a emerger con mucha fuerza, que es que la productividad se va a disparar. Se está disparando ya. La productividad por hora en Estados Unidos ya ha subido mucho, claro, es por el efecto del aumento del desempleo, que ha sido superior a la caída del PIB, pero el que se esté produciendo un fenómeno en esta pandemia, que es una de sus principales características, que es que todo lo que se pueda convertir en digital se está convirtiendo o se va a transformar en digital. Eso va a hacer que la productividad de las empresas se dispare y eso va a sostener los aumentos de precios en bolsa y además yo creo que, bueno, que va a dar pie o va a sustentar ese periodo posterior a estas dificultades, tanto si hay una nueva recesión como si no, y tanto si gana Joe Biden como si gana Trump. Eso va a sustentar un periodo largo de 10-15 años con altibajos, como siempre, pero claramente de expansión económica mundial, porque es un fenómeno mundial. Hace unos días Reuters enviaba el resumen de un informe de un estudio que ha hecho una consultora norteamericana con 1.200 empresas de todo el mundo. Entrevistaban a los CEO, a los de informática de cada empresa, y les preguntaban cómo veían el tema de la productividad. Y bueno, y los resultados eran apabullantes. 1.200 empresas en todo el mundo y en todos los sectores importantes, y pensaban que en 2021 la productividad se iba a duplicar, que el número de personas que estarían trabajando online se iba a duplicar. Es decir, eran unos resultados muy, muy apabullantes que coincidían con lo que todos podemos intuir, ¿no? de esos aumentos de productividad debido al teletrabajo y a que todo lo que se puede transformar en digital se va a transformar en digital. Eso va a crear muchos problemas a economías como la española, pero bueno, eso lo dejo para la segunda, para la parte de la pregunta sobre la economía española. Si me permites, Juan Ignacio, creo que es un apunte muy interesante que has hecho, ¿no? Al final yo lo elevo ya a variable crecimiento potencial, ¿no? Al final pues sabemos que depende básicamente de tres cosas, ¿no? El crecimiento demográfico, la actividad y la inversión en capital, ¿no? Y en este punto coincido contigo, ¿no? En Estados Unidos hay argumentos para ser optimistas, ¿no? Al final estamos viendo una pirámide demográfica que por el factor migratorio, a pesar de que bueno, Trump podría haber sido una cierta barrera en los últimos años, el factor migratorio comparativamente con pues está generando una pirámide poblacional bastante más favorable. En el caso de Europa, con Japón, no tenemos una situación más complicada. Estados Unidos sale en ventaja con otras economías. Por la parte, como
bien señalas, nos llevan varios cuerpos de ventaja y que el Fondo de Recuperación Europeo está insistiendo mucho en parte del destino de los fondos, la transición digital, lo que es fundamental también para afrontar a la mermada productividad en Europa, y por inversión en capital. Es un déficit en Estados Unidos, pero que aparentemente los dos partidos han tomado nota y van a ser más intensivos en la parte de inversión en infraestructuras. El mix, la coctelera, dice efectivamente el que el crecimiento potencial tiene más argumentos para crecer en Estados Unidos, por supuesto en Asia, donde estas tres variables también están incluso por delante en Estados Unidos. Sin embargo, en Europa por ahí vamos muy por detrás en tendencias vegetativas, en crecimiento de la productividad y también en la parte de inversión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y por añadir un mini argumento a tu argumento de que no parece que vaya a haber una segunda recesión en Estados Unidos por la fuerza que tiene ahora, ¿no? Ya has mencionado la crisis anterior. Recordad que la crisis anterior, la recesión americana, fue 2007-2009, pero en 2012 estuvo a punto de entrar de nuevo en recesión. Bueno, si manipulas un poco los datos en favor de mi tesis, pues te queda que hubo un trimestre y un semestre en que prácticamente fue negativo el crecimiento. Bueno, en definitiva, Estados Unidos no entró en recesión, sí entraron Japón y la zona euro, prácticamente el resto del mundo entró en recesión, pero los Estados Unidos la bordearon, es decir, que no es tan ajeno el tener dos recesiones seguidas, que parece que la última vez que la hubo fue en los años 80-82, que hubo dos, una muy cortita en el primer semestre del 80 y luego otra ya que fue 81-82, pero esta de 2012 fue un rozar la recesión. Bueno, ojalá no se cumpla, aunque cuando haces un pronóstico te metes en una trampa porque empiezas a querer que el pronóstico se cumpla por acertar tú, aunque se hunda el mundo. Bueno, esto matizadamente, claro. Bueno, muchas gracias a ambos. Vamos a pasar, antes de pasar a las preguntas del público, queremos hablar un poquito de lo que nos toca más de cerca, que son las implicaciones que pueden tener los resultados electorales para las empresas españolas. Alfonso, no sé si quieres comentar. Sí. Desde luego que voy a volver a mi argumento anterior, porque el resto de combinaciones, una presidencia de Biden con un Congreso dividido, una presidencia de Trump con un Congreso dividido, o un monólogo republicano que parece hoy casi imposible, apenas le da un 2% combinado de encuestas, pues ya digo, partiendo de ese blue wave, ese barrio demócrata, bueno, creemos que el saldo neto para España, la economía y las empresas va a ser razonablemente positivo, ¿no? ¿En qué nos basamos para decir esto, ¿no? Pues sobre todo, en primer lugar, pues, la parte de infraestructura. Si realmente el gasto público acaba cristalizando en un programa de infraestructuras que abarque la parte de transporte, incluso telecomunicaciones, energías verdes, renovables, pues, lógicamente las compañías que todos tenemos en la cabeza de nuestro selectivo de los 35 serán beneficiadas, ¿no? La parte de construcción, por supuesto, obviamente que más presencia tienen allí, una compañía como Iberdrola en la parte de casi de sus ventas en Estados Unidos con fecha de 2019 también saldría muy beneficiada. Por la parte de telecomunicaciones, pues lógicamente si se intenta dotar de una infraestructura nueva, el tema del 5G también es una cuestión que se va a potenciar, pues beneficiaría a nuestras compañías. Y luego, pues bueno, de la parte financiera, de aquí está un poco en duda más hasta qué punto Biden va a ser más intrusivo en regulación y va a ser también más intervencionista en materia fiscal. Lógicamente, pues, el impuesto que se acaba cristalizando, pues bueno, el sector financiero, todo lo que sea regulación, ya lo sabemos, vendría bien. Luego hay un tema ahí, que es el tema de valor de la utilidad, que lógicamente podría suponer la estructura de capital a la validez, depende también de los costes de cada entidad. Luego, pues bueno, la parte de energía, a priori, cuando vas a volcar más a la parte sostenibles verdes, obviamente vendría peor a lo que es el sector petróleo. Pero yo me voy a quedar con lo importante. Creemos que si Biden llega a la Casa Blanca, en la política exterior es más forestal en despacho Oval, que es la mayor
va a dar a diferentes sectores muy importantes, no sobre todo porque a priori se reforzarán las alianzas multilaterales, la relación europea, también con Japón, el comercio mundial, y aquí sectores como otros industriales, por supuesto lo que comentaba, utilities, semiconductores, en general son sectores que saldrían muy beneficiados, ¿no? En general los sectores a priori peor parados, pero desde luego que probablemente anecdótico, porque de lo que hubiera sido el ministro Warren, por ejemplo, lo que puede ser un Joe Biden en regulación de impuestos, tema de energía, potencialmente financiero, pero no está tan claro. Yo veo más claro que va a beneficiar, tampoco veo claro que se va a perjudicar a muchos sectores. Para el mundo, para la economía española, para realmente los sectores, a priori debería ser favorable. Bueno, mi turno, ¿no? Sí. A ver, coincido, suscribo todo lo que ha dicho Alfonso en este terreno. Yo destacaría, además, que una victoria de Biden pues haría más fácil las relaciones diplomáticas con todos sus aliados, entre ellos España, ¿no? Y por lo tanto que el tratamiento también en cuanto a aranceles para las empresas españolas que exportan a Estados Unidos pues sería más razonable o más fácil de negociar que con estos sobresaltos que nos pega Trump. Pero todo esto sin olvidar que todas las alianzas mundiales se van a tener no tanto que recomponer, sino que reforzar, porque lo que es impepinable es que Trump ha iniciado una guerra fría con China, guerra fría que no va a tener más remedio que continuar Biden, por la sencilla razón de que no ya solo son cuestiones comerciales, pasajeras, ¿no?, sino que hay una lucha por mantener la hegemonía de Estados Unidos y China por conquistarla. Es una hegemonía en la que se debaten por conquistarla en todos los terrenos, en el comercial, en el militar, en el económico, en el político, y Estados Unidos va a necesitar reforzar las alianzas. Cuando pienso en Trump, con todas las encuestas en contra, no puedo menos de recordar a Harry Truman, que fue un presidente norteamericano que tuvo 2 mandatos, uno heredado de Roosevelt, el famoso Roosevelt de los años 30, que ganó 4 veces las elecciones, pero que al comienzo del 4º mandato murió. Prácticamente estuvo en el gobierno solo un par de meses. Entonces, le sucede su vicepresidente, Harry Truman, al que todo el mundo daba por liquidado cuando se producen las siguientes elecciones y que termina finalmente ganándolas, ¿no? Pero la Guerra Fría se inicia con Harry Truman. Los saltos de productividad se inician con Truman, y lo que entonces era la Unión Soviética, pues ahora es China, y la OTAN se constituye entonces y tendrá que constituirse una OTAN modificada o bien una OTAN del Pacífico reforzada frente a las alianzas que hay ahora, o una OTAN en la que además esté de los países del Atlántico europeo estén también los países del Pacífico, y eso va a condicionar mucho también los flujos comerciales del futuro. Creo que habrá mucha más relocalización. España no está haciendo nada para beneficiarse de esa relocalización. El otro día veía con envidia el ministro de Economía francés hablaba ya de 1.000 y picos proyectos de relocalización que naturalmente implican el dar ventajas fiscales para que vengan a España, o que el teletrabajo sea de otros países, de gente que quiera vivir en un clima más cómodo y en un país más barato, pues se relocalicen aquí. Es decir, hay un montón de cosas que van a cambiar todas a la vez, pero si el pasado es algo de guía, yo pensaría en esa etapa de la Guerra Fría, de las alianzas militares, del desarrollo económico. Con Truman se lanzó también el Plan Marshall, y algunos países europeos y asiáticos van a necesitar un Plan Marshall, y probablemente Estados Unidos tiene que pensar también, sea Biden o sea Trump, en que tiene que hacer algo en África y tiene que hacer algo en Latinoamérica. En África, China se ha metido hasta la cocina, ahora le vienen los problemas porque muchos no pueden pagar los préstamos que China les ha concedido, y China ya se ve en la tesitura del año 1982, en que la banca americana tuvo que perdonar los préstamos o condonarlos, o simplemente los países de Latinoamérica dejaron de pagarlos. En fin, como veis,
un montón de cambios y bueno, en una semana sabremos por dónde van a ir los tiros. Sí. Muchas gracias. Un montón de cambios y mucha curiosidad por parte de la audiencia. Tenemos un montón de preguntas. Como hay tantas y tenemos el recurso siempre limitado del tiempo, lo que vamos a hacer es aquellas preguntas similares las vamos a aglutinar, ¿de acuerdo? Como es el caso de la primera. En este caso nos han preguntado varios participantes qué pasará con el proteccionismo de Trump si ganaran los demócratas o si se mantiene Trump en el poder. ¿Quién empieza? ¿Quién toma el guante? ¿Te la pides o me la cedes? Bueno, yo creo que más o menos ya está comentado, ¿no? El proteccionismo de Estados Unidos va a continuar por la sencilla razón de que tienen un déficit de la balanza por cuenta corriente inmenso, que con la pandemia no ha hecho más que crecer. Estados Unidos es el único motor del mundo. Cuando se dice que el motor de la economía es China o es Estados Unidos o es Alemania, la verdad es que solo es Estados Unidos, porque es el que compra al exterior mucho más de lo que vende. Entonces yo creo que ese proteccionismo va a continuar con cualquiera de los dos. Lo único que en vez de ser tan brusco, por decirlo con palabras finas, como es el caso de Trump, pues tendría que ser un proteccionismo en términos más diplomáticos, si fuera Biden el ganador de las elecciones. De acuerdo ahí con Ignacio. Es importante destacar el papel de Japón en este entramado, ¿no? Al final, con todo el mare magnum de Trump en la parte comercial, se nos olvidó, pues bueno, mirando a Oriente, hace 2 años entró en vigor el Tratado Comercial Europeo y Japón. Y al final Japón puede ser un catalizador favorable entre Estados Unidos y la zona euro. No hay que olvidarlo, creo que puede ser un agente muy importante. Desde luego que China va a seguir siendo el enemigo, estoy de acuerdo, con unas formas mucho más suavizadas. Pero la realidad es esa, ¿no? Estados Unidos, desde ya el mandato de Obama, ha perdido ese papel de policía del mundo, ha plegado velas y, por supuesto, pues bueno, considera que la política doméstica es lo más importante. Destinar recursos a seguir siendo la policía del mundo no tiene mucho sentido, pero por supuesto que China va a seguir siendo el principal enemigo, entre comillas. Por otro lado, ya digo, habrá más multilateralismo, se reforzarán los lazos de unión con los socios tradicionales, Europa, el Reino Unido, un momento crucial también por el Brexit, Japón. Hay 2 cuestiones también importantes, ¿no? Israel y Palestina, donde creemos que si Biden a la Casa Blanca puede haber una mayor apertura de miras hacia Palestina, o sea, un monólogo fácil. Luego, por supuesto, también el tema de Irán. No descartaría, pues bueno, que se tomaran los acuerdos y eso directamente a Europa le vendría bien porque lo que supondría un socio de comercio adicional. Pero son muchas cuestiones, una vez muy intrincada, pero coincido con Ignacio. Lo que se origen sea más las formas y el fondo que nos impacta. Otra pregunta que nos dicen es, ¿alguna de las medidas que puedan tomar los candidatos creen que pudiera afectar a la inflación? Pues sí, no sé si ¿quieres, Alfonso o Juan Ignacio? Arranco yo, que parece que había problema de sonido, ¿no? Sí, parece que ha habido un problema de desconexión. Bueno, pues entonces, no, yo creo que con un gasto público tan fuerte con Trump, que seguirá siendo fuerte si gana Trump y seguirá siendo fuerte si gana Biden, pues los problemas de inflación serán muy, muy parecidos, que yo creo que no va a aparecer esa inflación. La inflación aparece cuando se expande el crédito con mucha fuerza, cosa que no está ocurriendo en Estados Unidos, no estaba ocurriendo hasta hace 8 meses y tampoco en Europa. Por eso las perspectivas de inflación son bajísimas, aunque como reacción al comienzo de la pandemia sí se produjo un subidón en Estados Unidos de hasta el 30% en términos anuales, es decir, comparado con el año anterior, pero fue por la precipitación de las empresas en
acumular tesorería, dadas las facilidades que les proporcionaba la Reserva Federal. Entonces, ese repunte tan fuerte del crédito en el mes de abril-mayo ya se está desinflando y, bueno, si sigue desinflándose, las perspectivas de inflación serán o muy bajas o nulas. Suele creerse que es el puro aumento del gasto público o la pura inyección de liquidez por los bancos centrales o la subida de los salarios lo que crea la inflación. Bueno, todos esos elementos tienen algo que ver, pero cuando el dinero que inyectan los bancos centrales vuelve mucho en depósito al Banco Central, pues tiene poco impacto. Lo que tiene de verdad impacto es el multiplicador bancario, el crédito. Eso es lo que crea la inflación, con las expectativas de mala solvencia de las empresas en el futuro inmediato, tanto en Estados Unidos como en Europa. La inflación yo creo que no va a ser un problema ni con Biden ni con Trump. Sí, bueno, vamos a tomar una última pregunta del público. Ya antes de cerrar, me preguntan, en caso de que Trump ganara las elecciones, ¿cree que los mercados bajarán? ¿Un sí o un no? Sí. A ver si no te... Alfonso, a ver si te oímos ahora un poquito. Venga, si gana Trump, ¿tú crees que van a bajar los mercados? Bueno, nosotros consideramos que las elecciones tienen un impacto cada vez más reducido, ¿no? De hecho, pues, bueno, cogiendo una ventana desde el año 1992 hasta 2016, eliminando el año 2008 por la distorsión que genera en plena crisis financiera, en ventanas de 1, 3 y 6 meses la rentabilidad oscila entre el 2 y el 6% positivo. Al final, históricamente las elecciones han sido buenas para la bolsa y históricamente las elecciones han sido buenas para la divisa, para el dólar, ¿no? Cogiendo elecciones del año 1980, el dólar se ha apreciado en 9 de 10 elecciones en los 100 primeros días y más 4% en el caso de los demócratas, más 2 en los republicanos. Es decir, que tanto para la bolsa como para el dólar las elecciones han sido buenas. ¿Cuál sería el escenario a priori mejor para el mercado a bote pronto? Pues una victoria de Trump, mantener el statu quo con la percepción que va a tener el mercado de menos fiscalidad, menos regulación y de momento eso queda. Sin embargo, creemos si gana Biden y hay un blue wave con un barrio de demócrata, de fondo será bueno para la bolsa. ¿Por qué? Porque a priori es cierto que el mercado de la primera reacción puede ser tema de impuestos, tema de regulación, pero luego se compensará por una dosificación de la beligerancia comercial y, por supuesto, una solidarización de la misma y también por ese gasto público que, si se proyecta bien, lo que dará muchos sectores de la economía, una atracción importante, sobre todo porque al final lo que hablábamos antes va a ser un elemento muy importante para el crecimiento potencial. Por tanto, impacto inicial más favorable a priori si mantuviera Trump la Casa Blanca, pero de fondo pensamos que si Biden gana y un barrio demócrata puede ser también bueno para la bolsa. En conclusión, no creemos que va a ser mal. Bueno, pues nos habéis traído a debatir y no hemos debatido nada porque no nos hemos puesto de acuerdo, pero estamos totalmente en la misma línea. En lo último que ha comentado Alfonso, yo creo que la bolsa americana subirá con Biden y subirá con Trump. Eso no excluye en los primeros días o en las primeras horas tras conocerse el resultado haya altibajos virulentos, como recordaréis que los hubo en noviembre de 2016, ¿no? Cuando primero se dijo que ganaba Trump y los futuros de bolsa se hundieron, tanto en Europa como en Estados Unidos, para después reaccionar con una subida fuerte. La tendencia es alcista en las bolsas, tanto con un presidente como con el otro va a continuar, y respecto al dólar, pues también coincido con Alfonso. En realidad, al dólar está en una etapa en la que le tocaría debilitarse. Lo que pasa es que la debilidad de la economía europea, la inyección también de liquidez enorme que ha hecho y que va a hacer el BCE y algún otro elemento más, bueno, sobre todo el diferencial de tipos de interés en favor de Estados Unidos también, pues lo más probable es que eso haga de como resultado un dólar más fuerte. Perfecto, bueno, ahora lo que nos toca es esperar a que llegue la primera semana de noviembre para ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, hemos llegado a la parte final del webinar y queremos aprovechar esta ocasión para invitaros a seguir a Juan Ignacio Crespo en Twitter y así os podéis suscribir a su newsletter casi diaria
de mercados financieros con un resumen muy interesante de datos y noticias y análisis. Juan Ignacio utiliza en sus newsletters nuestros gráficos de Refinitiv DataStream. Os recordamos que DataStream es la base de datos financiera histórica con más de 35 millones de instrumentos en las principales clases de activos. 70 años de datos para 175 países y es la herramienta por excelencia para interpretar las tendencias del mercado, los ciclos económicos y el impacto de los eventos mundiales. No queremos terminar sin daros las gracias por participar, a todos los asistentes y en especial a nuestros ponentes. Juan Ignacio, Alfonso, Refinitiv es vuestra casa y ha sido un placer poder contar con vosotros. Os deseamos un feliz día y esperamos volver a veros en los próximos webinars que seguro organizaremos en un futuro cercano. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Un placer. Adiós.